¿Qué tal, amigos televidentes? Soy Coralía Torres y les doy la bienvenida al informativo de la salud. En el programa de hoy les informaremos qué es el colon irritable y todo sobre las migrañas. También hablaremos del plan detox e información importante sobre la pandemia en el Ecuador. Aquí iniciamos. Los contagios por COVID-19 han disminuido en la última semana, según lo confirmó la ministra de Salud, Ximena Garzón. Por esta razón, algunas medidas fueron modificadas como aforos y se autorizó el regreso presencial a clases de manera voluntaria. Katy Betancourt preparó un informe con las últimas novedades sobre la situación de la pandemia en Ecuador. El último informe presentado por la ministra de Salud, Ximena Garzón, el pasado 26 de enero, confirmó una tendencia a la baja por contagios de COVID-19 en Ecuador, que se mantuvo en la cuarta semana epidemiológica. Según la funcionaria, entre la semana 2 y 3 hubo una disminución en la incidencia de casos confirmados con PCR positivo de aproximadamente 4.000 contagios. Esto se debe a que Omicron, variante dominante en el país, tiene una historia natural de la enfermedad que es mucho más rápida que otras variantes como la Delta, cuyo ciclo iba aproximadamente entre 7 y 10 días, y la de Omicron es más corto, entre 3 y 5 días. La ministra de Salud agregó que la cantidad de ocupación en camas de hospitalización está disminuyendo y aseguró que el sistema de salud no se ha desbordado, por lo que todavía hay la capacidad para atender a pacientes en todos los subsistemas. El descenso de casos se ha dado particularmente en el rango etario de 0 a 14 años, por lo que el COE nacional mantiene su aprobación para el retorno obligatorio a clases presenciales con el 100% de aforo previsto para el próximo 7 de febrero de 2022 en el régimen Sierra Amazonía, según el plan presentado por el Ministerio de Educación. Aunque desde el pasado 24 de enero algunos planteles educativos retornaron a clases presenciales voluntarias. El doctor Paul Moscoso, especialista en pediatría, da algunas recomendaciones a padres de familia para que sus hijos acudan a clases presenciales seguros y protegidos frente al virus. Además, considera que tras 2 años de virtualidad, volver a reencontrarse con sus compañeros será beneficioso para la salud física y mental, sobre todo en menores de edad. Bajar un poco el estrés con la idea de que en la escuela el contagio no es tan alto como en otros lugares. Segundo, hay que seguir las mismas medidas de bioseguridad que conocemos. Mandar a los niños con mascarillas, pero hay que mandar con unas mascarillas que sean adecuadas. Ahora ya existen en el mercado mascarillas de KN95 para niños, es decir, que filtran mucho mejor las partículas para no enviarles a los niños con mascarillas de tela o mascarillas quirúrgicas que en realidad no cumplen la función adecuada porque no tienen las capas que debería tener. Más segura es una KN95. Muchísimos beneficios ir a la escuela, reencontrarse con sus amigos, con sus compañeros. La escuela es mucho más que el hecho de ir a aprender, es sociabilizar, es incluso nutrición, es el hecho de hacer deporte, de dejar de ser sedentarios, de ver menos pantallas. Entonces, absolutamente hay muchísimos más beneficios y a estas alturas posiblemente sean mucho mayores que los riesgos. Por eso la UNICEF está haciendo muchas campañas para tratar de que los niños en todo el mundo regresen a la escuela con los cuidados necesarios que tenemos que hacer. Es importante que los niños consuman frutas y verduras, al menos en el día deberían comer 5 piezas de fruta en distintos momentos. Los vegetales también son importantes, hay que trabajar en los niños, en que coman verduras. Lo que hay que evitar son productos que sean ultraprocesados, es decir, cosas que uno pueda comprar y mandar. Mientras más sana sea nuestra comida y más natural sea, obviamente los niños van a estar mejor y van a mejorar su estado inmunitario, seguro que sí. Por otra parte, el COE nacional recategorizó el sistema de semaforización en Quito, que pasó de semáforo rojo a amarillo, lo que significa que los aforos en establecimientos y transporte público aumentaron. Otros 29 cantones pasaron a semáforo verde, 179 a amarillo y solo 13 a rojo. Este esquema de clasificación del semáforo de riesgo epidemiológico se basa en la tasa de incidencia, cantidad de casos nuevos por día, letalidad, tasa de fallecidos,
velocidad de contagios, ocupación hospitalaria y cobertura de vacunas a nivel nacional. Las autoridades insisten en el uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones y sobre todo reuniones en espacios cerrados. Con esto se evitará nuevamente el aumento de contagios por COVID-19. Si usted sufre de dolores abdominales, diarreas recurrentes, estreñimiento o una combinación de ambos, es muy probable que padezca de colon irritable. Puede ser ocasionado por varios factores, incluyendo problemas emocionales. Es importante disponer de información adecuada y comprensible sobre las características de esta enfermedad, especialmente sobre la cronicidad y el pronóstico benigno. Se lo informamos a continuación. Su denominación exacta es síndrome del intestino irritable. Se caracteriza por la existencia de dolor abdominal difuso o localizado y cambios en el ritmo intestinal. Pero, ¿por qué se origina? Verónica Ayala, especialista en gastroenterología, nos lo explica a detalle. Muchas alteraciones a nivel de lo que es la flora intestinal de cada persona, que desde que la primera vez que utilizamos antibióticos puede ser una de las causantes en que uno tenga o no tenga la probabilidad de tener colon irritable a futuro. Existen también entidades como infecciones intestinales específicas por ciertos gérmenes específicos como el Campylobacter, Escherichia coli, que pueden tener posteriormente a esta gran infección un proceso de colon irritable. Aunque se habla de causas biológicas, esta patología también se asocia generalmente a alteraciones psicológicas o de comportamiento diario que derivarían en el cuadro de colon irritable. Episodios de estrés o incluso traumas no superados son algunas de ellas. Podrían considerarse como factores de riesgo, según lo señala Susana Campaña, psicóloga clínica. Personas que viven cuidando de los otros, personas que tienen mucha iras. Todo lo que es itis significa ira, ¿no? Es ira contenida, es el excesivo estrés. Los apegos, ¿no? Hay mamás que no soltamos a los hijos, ni aun cuando están casados, ¿no? Entonces es increíble, pero yo en la consulta veo que esas mamás son estreñidas. Las personas que tienden a tener el colon irritable son personas que siempre quieren proteger, dar, y se olvidan de sí mismas. Las alteraciones del ritmo intestinal pueden manifestarse con predominio del estreñimiento, diarrea o incluso de forma mixta. El inicio o la presencia del dolor abdominal se lo relaciona principalmente a los deseos de defecar o con cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones. Y algo muy característico de estos pacientes es que cuando van al baño, cuando pueden evacuar completo, ellos se sienten aliviados. Tal vez en ciertos pacientes, que en un 25% de ellos se puede ver una sensación de que van al baño, pero que no completaron toda una evacuación completa. Es una sensación de que lo hicieron incompleto. Normalmente duran semanas. Pueden durar unas 2 semanas con esa actividad. Puede ser que esto haya sido más crónico porque no tuvieron una ayuda médica al lado. O puede ser que, como ya conocen su condición y enfermedad, dure 5 días o menos. Esta afección puede ser común en el rango etario de 35 a 65 años, pero no se descarta su presencia en personas menores a esa edad. La alimentación también incide en la aparición del colon irritable. Bella López, especialista en nutrición, nos explica el porqué. El movimiento normal del intestino es hacer esto, ¿sí? Este tipo de movimiento, que es un movimiento propulsivo para hacer que los alimentos se vayan moliendo, se vayan, en términos generales, moliendo, se vayan absorbiendo nutrientes y vayan formándose la masa fecal, y esa masa fecal vaya avanzando. Si el paciente está con mucho dolor por esos movimientos intestinales, tengo que evitar alimentos que estimulen ese movimiento intestinal. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las ciruelas pasas, que tienen una sustancia que ayuda al movimiento intestinal, todo aquello que tenga, por ejemplo, estas hojas de sen, o el exceso de fibra, por ejemplo, o las carnes rojas, que le hacen trabajar mucho al intestino. El diagnóstico se basa en la sintomatología y edad del paciente. Una vez confirmado, se indica el tratamiento de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, leve o crónica. La terapia puede ser con fármacos y una adecuada alimentación mientras dure el cuadro.
no todos los pacientes se tratan por igual. Entonces hay ciertos pacientes que requerirán tipo de tratamientos como antiespasmódicos que le ayuda a mejorar ese movimiento intestinal. O hay veces que hay pacientes específicos que requieren un medicamento para poder evacuar, porque hay que diferenciar cada uno de los pacientes. Incluso se utiliza terapias de antibióticos de ciclo corto no absorbibles. Dividiría en dos grupos de alimentos, ¿no? Aquellos que voy a favorecer y le voy a decir estos puedes comer y estos que voy a evitar. Entonces, si yo estoy en el cuadro, en la crisis per se, en la que hay mucho dolor abdominal y que inclusive puede haber diarrea, evito mucho la fibra, evito las carnes rojas, evito mucho alimentos ultraprocesados, eso es importantísimo eliminarles de la dieta, evito alimentos que sean altos en sal, alimentos que sean altos en alimentos irritantes, por ejemplo, que tengan mucha pimienta, que tengan mucho vinagre y ese tipo de cosas. Utilizar, por ejemplo, pan blanco, que es de mucho más fácil digestión, pollo, pescado, que son carnes blancas que son más fáciles de digerir porque tienen más colágeno, no tienen tanta fibra. Fruta que no aumente el movimiento intestinal, es decir, evito la papaya, evito la pitahaya, evito las ciruelas pasas, pero puedo dar otro tipo de frutas, puedo dar, por ejemplo, melón, puedo dar sandía. A algunos pacientes les va bien inclusive con la piña, ¿sí? Evito el kiwi, evito el tomate de árbol, evito la naranjilla, que son mucho más ácidos y favorecen más acidez todavía en ese paciente. Entonces yo hago una separación de estos alimentos. Evito un poco la proteína, evito los lácteos, por ejemplo, evito la leche, el yogurt. La atención psicológica también es importante para el paciente con esta patología. Susana, por ejemplo, utiliza el EMDR o terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, una técnica terapéutica aplicada para atenuar los efectos negativos de los eventos traumáticos, y la terapia positiva. Ambas apuntan a controlar emociones o situaciones desencadenantes de este síndrome. Siendo los traumas aquellos eventos negativos que permanecen sin digerirse adecuadamente y terminan gobernando nuestra vida. Claro, entre otras cosas, es importante que la persona aprenda a decir no, que se tome su tiempo para hacer las cosas, que haga deporte, que se alimente bien, que se tome su espacio, su tiempo, ¿no? A pesar del trabajo. La psicología positiva, en cambio, tiene por objeto producir sustancias químicas en el cerebro como la dopamina, que es una sustancia química de la felicidad, de la alegría. El síndrome del intestino irritable podría confundirse con la enfermedad intestinal inflamatoria, pues comparte algunos de los síntomas ya mencionados. Por eso, los médicos sugieren asistir a consulta para realizar un diagnóstico exacto y temprano. ¿Sabe usted lo que es una migraña y lo que llega a sufrir una persona cuando padece este tipo de dolor de cabeza? Muchas personas son estigmatizadas por sus migrañas por falta de conocimiento de parte de los demás. El estigma puede hacer que una persona con migraña fuerte dude en tomarse tiempo libre o buscar tratamiento, pero recibir atención profesional debería ser una prioridad. Les informamos por qué. Se trata de una condición que está relacionada con el cerebro. Se caracteriza por un dolor pulsante que puede darse a veces en un solo lado de la cabeza. Puede empeorar con el movimiento y viene acompañado de otros síntomas. La doctora Magdalena Gómez, especialista en neurología, nos habla de su origen. La palabra migraña viene de hemicrania, que es dolor de media cabeza. ¿Ya? Es sinónimo de jaqueca, que viene de la palabra inglesa, del término inglés headache. Cuando nosotros hablamos clínicamente de migraña, se refiere a un dolor de cabeza que se acompaña de algunos síntomas del sistema nervioso autónomo, como náusea, vómito, palidez, sudoración, temblor, postración. La Academia Americana de Oftalmología señala que no hay causas claras para la migraña, pero se cree que puede estar asociada a cambios con algunas sustancias químicas del cerebro. Es un péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Es una sustancia que liberada a nivel de las terminaciones del nervio oftálmico, que es una rama del nervio trigémino, que es el que da la sensibilidad de las meninges y de los vasos sanguíneos cerebrales, que son los que tienen este componente.
Entonces esta sustancia se libera y produce una cascada en la cual se produce la liberación de varias sustancias, las sustancias que producen el dolor, etc. La migraña se divide en dos tipos, con aura y sin aura. La doctora Patricia Durán, especialista en medicina interna, expone las diferencias entre la una y la otra y cómo identificarlas. Aura se le considera a todo lo que nos avisa o nos indica que vamos a tener el dolor, y ahí es una gran variedad de síntomas que puede ir desde escotomas, que son luces brillantes, puede ir desde sueño, puede ir bostezos, a veces da incluso náusea, dolor abdominal, dolor de cuello, olores extraños. Todos esos síntomas que más o menos predisponen al inicio del dolor de cabeza se les conoce como aura. Pero hay otro grupo de pacientes que tienen migraña sin esas determinantes o alarmantes que van a tener el dolor de cabeza, y en ese momento ya viene sin previo aviso el dolor de cabeza. Según datos de la Clínica Universidad de Navarra, el 70% de los pacientes pueden padecer esta afección, generalmente por factores hereditarios, entre otros. Se presenta con frecuencia entre los 18 y 24 años o entre los 50 a 60 años, sin descartar a niños o adultos jóvenes. No quiere decir que yo heredo la migraña, sino que heredo el riesgo de desarrollarla más el ambiente. Y en el ambiente obviamente sí hay factores que nos predisponen. Por ejemplo, la falta de ejercicio, es decir, el sedentarismo, la ingesta exagerada de bebidas alcohólicas o de drogas también nos predispone, la falta de un sueño reparador, porque yo puedo dormir pero no descansar, eso también me predispone. La falta de una alimentación adecuada en que o no como, personas que por trabajo, que están enfermas de otros problemas que no son inherentes a migrañas y que no permiten comer, también predisponen al desarrollo de migrañas. Según la Organización Mundial de la Salud, las migrañas afectan aproximadamente a 2 de cada 10 personas, con mayor incidencia en mujeres que en hombres. Por los cambios hormonales que tenemos las mujeres. Entonces los vasos sanguíneos cerebrales y el tejido cerebral y la calcitonina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la serotonina, la sustancia P, otros, el ganglio cervical, etc., son estructuras sensibles a los cambios hormonales. Entonces, la deprivación y la caída de los estrógenos en el periodo premenstrual, en el periodo perimenopáusico, se asocian con una mayor incidencia, con la aparición o la mayor incidencia de la migraña, que pues entonces por eso llamamos la migraña hormonal. El diagnóstico es esencialmente clínico. Aunque no existe cura específica para la migraña, esta se puede tratar y controlar. La terapia está dirigida tanto a mitigar los síntomas de esta patología con analgésicos como a prevenir la crisis o los factores desencadenantes. El estilo de vida saludable. Esa es la mejor prevención, estilo de vida saludable con horarios estables. Lo más importante para la migraña son los hábitos en cuanto a horarios estables y adecuados para comer, para dormir, para trabajar y para hacer ejercicio. Evitar las pantallas hasta altas horas de la noche que interfieren con el sueño. La Asociación Española de Pacientes con Cefalia indica que el tratamiento dependerá de la frecuencia, tipo y severidad de los síntomas. Estos episodios pueden durar horas, días o semanas. Un diagnóstico temprano evitaría complicaciones a largo plazo. Si la migraña es muy constante, muy intensa y le he tenido desde varios años, ya puede haber disminución de ciertos tamaños en estructuras cerebrales, como se llama el hipocampo. Y puede llegar a haber posteriormente consecuencias en lo que es enfermedad cerebrovascular, enfermedad senil degenerativa, que no se presentan en el momento de la migraña, sino 10, 15, 20 años después. De acuerdo a la OMS, el 14% de la población mundial sufre migraña, por lo que es importante identificar los síntomas, no automedicarse y acudir a su médico de confianza.
Diciembre suele ser un mes de exceso en la alimentación y en enero sentimos la necesidad de limpiarnos de todo lo consumido. Lo mismo sucede cuando tenemos que tomar muchos medicamentos después de una enfermedad. Buscamos la manera de desintoxicar nuestro organismo. Para eso hemos preparado el siguiente reportaje donde les informamos los beneficios del plan Detox. Veamos. La desintoxicación o limpieza del cuerpo, mejor conocido como detox, es un proceso general metabólico del organismo que se logra a través de la orina, heces, sudor o sangre, según Sara Mafla, especialista en nutrición. En el que tanto nuestro hígado, nuestros riñones, los pulmones, nuestra piel va haciendo este proceso a diario para poder eliminar toxinas que vienen tanto de los alimentos, del estrés, del smog y factores que pueden producir estas toxinas dentro de nuestro cuerpo. Habitualmente, este proceso se logra haciendo cambios en la alimentación, demuestran datos de la Clínica de la Familia Indisa en España. El objetivo es facilitar que nuestro organismo elimine residuos, toxinas e impurezas, mas no está considerada como una dieta para bajar de peso. Sara Rodríguez, médico general, sostiene que cada órgano dentro de nuestro cuerpo cumple una función específica en esta desintoxicación. Nuestro cuerpo es tan sabio que él sabe cómo desintoxicarse, ¿no es cierto? Entonces, si comemos un alimento muy pesado, lo que va a hacer es que el hígado le metabolice más, le sintetice más, va a ver el riñón, igual va a ayudarnos a eliminarlo más. Entonces, es la forma de desintoxicarse. ¿Qué pasa si una persona no tiene una dieta estricta o se intoxica porque come mucho o come mal? Entonces comienzan problemas físicos, problemas de salud. Comenzaría la obesidad lleva a que pueda aumentar, que pueda darnos diabetes, que aumente lo que es la insulina, problemas cardíacos. Entonces ahí comienzan las enfermedades. Desde la alimentación comienza todo. Si una persona se alimenta mal, tiene obesidad, hipertensión, diabetes, puede llegar incluso a tener también cáncer, porque hay alimentos que son propensos a que las personas puedan tener cáncer, ¿no? Pero, ¿cuáles son los indicadores de que mi organismo no está eliminando las toxinas de manera correcta? Sentimos cansancio, sentimos incluso como que tristes, deprimidos, tal vez nuestro intestino no está adecuadamente, nuestra microbiota intestinal tiene la alimentación adecuada para tener un balance dentro de las bacterias, nuestra piel, el cabello se empieza a caer, pueden ser muchas cosas que pueden ser más que desde la desintoxicación, la deficiencia, y esta deficiencia va a producir que nuestro cuerpo, como se lo decíamos antes, no se desintoxique, o sea, que no elimine totalmente estas toxinas y que empecemos a sentirnos cansados o incluso que podamos llegar a tener algún tipo de patología, dolores de cabeza, migrañas, en sí cualquier patología que pueda ser dependiendo de cada paciente, gastritis, estreñimiento. El cambio en los hábitos alimenticios son importantes para una adecuada desintoxicación. El consumo de frutas y verduras es indispensable. Las frutas y vegetales tienen una cantidad bastante alta de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y muchos de estos alimentos también tienen sus propiedades antiinflamatorias, diuréticas, antihistamínicas, que ayudan a que nuestro cuerpo también vaya balanceándose y que pueda producir este trabajo normal. La fruta es importante consumirla entera por la fibra. ¿Qué hace la fibra? Nos ayuda a que la fructosa que tiene la fruta se metabolice más lentamente y no llegue, como hace con los jugos, directamente a la sangre. O sea, al rato de que te tomas el jugo de fruta, pasa directamente al torrente sanguíneo y ya la insulina se dispara. Haces trabajar el doble a tu organismo, a tu cuerpo. Aunque los especialistas no descartan los beneficios que se pudiesen obtener de los jugos verdes, no son recomendados para la eliminación de toxinas, según un estudio publicado en el portal médico español Infosalus. Además, están contraindicados en personas con patologías ya diagnosticadas. Posiblemente haya personas que tengan problemas de coagulación, estén tomando medicación y los jugos verdes no serían beneficiosos para ellos. Personas que tal vez estén tomando medicación o diuréticos por algún problema que tengan a nivel de riñones, los jugos verdes tampoco serían una muy buena opción. Entonces, sí es importante tomar en cuenta dependiendo de cada persona para poder recomendar este tipo de jugos. La recomendación, según expertos, es que antes de iniciar algún hábito de alimentación para desintoxicar el organismo o bajar de peso, se acuda previamente a un especialista. Un chequeo integral permitiría determinar lo adecuado o no para el paciente.
que se realice un examen médico general, ver cómo está su peso, su índice de masa corporal, la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, porque no es siempre lo que queremos bajar es grasa, a veces es el músculo lo que está bastante. Entonces tenemos que siempre ver qué necesitamos en nuestro cuerpo. Una biometría hemática, una química sanguínea es importante, ver cómo están nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, nuestras enzimas hepáticas es importante, y también podría ser necesario realizarse cómo están nuestros niveles de vitamina D, de nuestra vitamina C en nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestro calcio, y dependiendo de eso sí ver qué es lo que necesito yo suplementar. Incorporar más verduras al menú, evitar la ingesta de alimentos procesados y el consumo de líquidos diariamente favorecen en esta desintoxicación, aclara Infosalus. El mismo portal exhorta a no dejarse llevar por recetas detox publicadas en internet que no cuentan con aval científico. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, seguros de que los temas tratados serán de gran aporte para su salud y bienestar. Gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces.